Hola, vamos a hacer este ejercicio de interacción gravitatoria de los que yo llamo de tipo A. Son aquellos en los que se desplazan objetos, bloques, sobre planos inclinados. Aquí tenemos el enunciado, podéis parar el vídeo, lo leéis detenidamente. Yo voy a voy a ir escribiendo los datos a la izquierda, aquí debajo, y haciendo un dibujito para hacer el primer apartado, el diagrama de fuerzas. Bien, ya he apuntado aquí a la izquierda los datos, que son la masa del objeto, que se mueve con velocidad constante, que su altura inicial es 15 metros, que no hay fuerza de rozamiento, que el ángulo del plano inclinado es 30 grados y que hay una fuerza actuando sobre él en sentido ascendente de 20 newtons. Entonces, aquí está el plano inclinado y el objeto que cae. Siempre hay que representar con una flechita el sentido del movimiento. Para dibujar el diagrama de fuerzas tenemos que tener en cuenta la situación. ¿Qué fuerzas actúan sobre él? Bueno, pues siempre una de las fuerzas va a ser la fuerza gravitatoria, que cuando actúa sobre un cuerpo en concreto, al valor que toma se le llama peso y tiene dirección vertical, sentido hacia abajo y el punto de aplicación es el centro de gravedad del objeto, que si tiene una forma regular, pues es su centro. Así que desde el centro la voy a pintar más o menos grande simplemente por comodidad, no porque pese mucho. Y al lado de la flechita ponemos el nombre de la fuerza. Esta fuerza peso, pues una P mayúscula y una flechita arriba que indica que se trata de una magnitud vectorial. Nunca debemos olvidar escribir la flecha encima de las letras que representan magnitudes vectoriales. ¿Qué otra fuerza aparece? Siempre que hay objetos apoyados en planos, aparece la fuerza de reacción normal o simplemente normal. Se representa con una letra N mayúscula y tiene como dirección perpendicular a las dos superficies que están en contacto, que son la base de este objeto y la superficie de deslizamiento, y sentido hacia el objeto. La pinto en otro color, en azul por ejemplo, pues desde la zona de contacto hacia arriba, vertical. Puesto que son vectores, la fuerza vectores deslizantes, podemos trasladarla hasta aquí, aunque parte de la zona de contacto, pero la podemos dibujar ahí. Y esta sería la fuerza normal. ¿Qué otras fuerzas hay? Me dicen que me olvide de la fuerza de rozamiento, que es despreciable, actuaría en la zona de contacto entre los dos cuerpos en sentido opuesto al movimiento, es decir, iría hacia allá. Pero como me han dicho que la desprecie, pues no la tengo en cuenta. Y me dicen que actúa de un modo, durante todo el movimiento, durante todo el descenso, actúa una fuerza de 20 newton paralela al plano en sentido ascendente, así que va hacia arriba. La podría poner aquí, pero es equivalente y me resulta más cómodo después para trabajar dibujarla aquí. La pongo paralela al plano, pues no sé cómo de grande, pero voy a ponerla así. Esta es la fuerza aplicada. Pues ya está, ya no tengo más fuerzas. Siempre que tengo un objeto que se desliza sobre un plano, siempre voy a tener la fuerza peso y la fuerza normal. La que puede que no aparezca es la fuerza aplicada. En este caso me dicen que está actuando durante todo el tiempo una fuerza hacia arriba. Entonces la tengo que considerar y la represento con la letra F. Y puede también haber o no fuerza de rozamiento. En este caso me dicen que la desprecie. Perdón, me han dicho con rozamiento. Perdón. Una barbaridad. Una barbaridad. Bueno, pues entonces, pues no sé. No sé lo que vale. Uy, mejor lo pinto así. No sé lo que vale. Vale. Bueno, pues la fuerza de rozamiento iría en sentido también ascendente. Siempre tiene sentido opuesto al movimiento, pues la pinto así. No tengo ni idea de cómo de grande va a ser, pues por ejemplo así.
y la llamo FR. Bien, este es el diagrama de fuerzas. Esto es lo que me piden en el apartado A. Para hacer el apartado B, que es calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el objeto, voy a tener que descomponer las fuerzas. Así que el primer paso es ver en qué direcciones, siempre perpendiculares, voy a descomponer la fuerza. Esas dos direcciones que yo llamo X e Y son las siguientes. X, el eje X va a tener una dirección paralela al plano de deslizamiento a la altura del centro de gravedad. La voy a pintar, por ejemplo, no, esto no es, no, en amarillo, por ejemplo, esto. Pues esto, pero más aquí. Este va a ser el eje X. Y el eje Y va a ser perpendicular al plano de deslizamiento, a la altura del centro de gravedad. Uy, perdón. Tengo tantos iconos. A ver, este. Este es el eje Y. Una vez que tengo los ejes, descompongo. Pues, a ver, la única fuerza que no lleva ni dirección X ni dirección Y es la fuerza peso. Esa es la que tengo que descomponer. Para ello, desde el extremo de la fuerza peso, trazo una perpendicular que corte al eje Y y que corte al eje X. Más o menos así. Bien. Entonces, voy a poner en negro, por ejemplo. Esto, ahí. Esto sería la fuerza peso, ahí. La fuerza peso en dirección X. No. Y esto sería la fuerza peso en dirección Y. Y ahora para calcular su módulo tengo que tener en cuenta lo siguiente. Es decir, para ver cuánto vale este vector y este. Tengo que tener en cuenta que este angulito es siempre el de todos los ángulos que aparecen aquí, el que está más cercano, este. Y por lo tanto este también. Este es alfa y este es alfa. Y ahora para calcular el trabajo voy a tener que conocer el módulo de cada una de las fuerzas. Así que voy a hacer más chiquitito este dibujo para que me quepan aquí abajo los cálculos. Bueno, aquí lo he puesto más pequeñito y he hecho el comentario que he hecho antes hablado. Para calcular el trabajo de cada una de las fuerzas, tengo que saber cuánto vale cada fuerza. Y para calcular ese valor, tengo que aplicar la ley fundamental de la dinámica a este objeto en el eje X y también en el eje Y, por separado. Pues vamos a ello. Siempre es conveniente empezar por aplicar la ley fundamental de la dinámica o segunda ley de Newton en el eje Y, porque en el eje X vamos a necesitar calcular la fuerza de rozamiento. Y en la fuerza de rozamiento aparece la normal. Y para calcular la normal tenemos que aplicar la ley fundamental de la dinámica en el eje Y. Así que primero en el eje Y y luego en el eje X. Esta es la versión general, resultante de las fuerzas, esta sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a la masa del objeto por la aceleración en el eje Y. Vamos a analizar el segundo miembro. Masa del objeto por la aceleración en el eje Y. En el eje Y, que es el perpendicular, la dirección perpendicular al plano de deslizamiento, no hay movimiento en ningún momento. No, el objeto ni se hunde ni se eleva. Así que en el eje Y, en todo momento, la velocidad se mantiene constante e igual a cero. El movimiento se produce en el eje X.
Así que la aceleración en el eje Y es 0. Por lo tanto, aquí escribo un 0. A la izquierda, ¿qué fuerzas tenemos en el eje Y? Tenemos hacia arriba esta azul, que era la normal, que ahí no se ve. Y hacia abajo tenemos la componente Y del peso. Ya está, ya no tenemos más fuerzas. Normal hacia arriba, peso Y hacia abajo. La resultante de estas dos fuerzas, como llevan la misma dirección y sentido contrario, es la diferencia de los dos. Pues a la que tiene el sentido positivo de las I's le quitamos la otra. Y quedaría entonces N menos P sub I. Y esto queda, bueno, N menos P sub I es igual a 0. N es igual a P sub I. ¿Y cuánto vale P sub I? P sub I es este lado. Si nos damos cuenta, esto es un triángulo rectángulo, porque este ángulo es de 90 grados. P sub I es el cateto contiguo al ángulo. Es decir, que es igual a la hipotenusa, que es este lado, que es el peso por el coseno del ángulo. Este triángulo rectángulo, la hipotenusa es el peso, el cateto contiguo es P sub I, y el cateto opuesto, esto, que es lo mismo que esto, es P sub X. Así que ahí tendríamos la hipotenusa por el coseno del ángulo. La normal es peso, que es M por G, por el coseno del ángulo. A ese resultado llegamos aplicando la ley fundamental de la dinámica al cuerpo en el eje Y. Vamos a aplicarlo ahora en el eje X. Si me dicen, vamos a empezar de nuevo con el segundo miembro. En el segundo miembro tendríamos que poner la masa del objeto por la aceleración en dirección del eje X. Si me dicen que el objeto está descendiendo con velocidad constante, quiere decir que el módulo de la velocidad, mientras baja, no cambia. Si no cambia el módulo de v, pero tampoco cambia la dirección porque se mueve en línea recta. Si se mueve en línea recta y con un módulo de v constante, es que no cambia nada en la velocidad. Es decir, la aceleración en dirección del eje X es 0, porque no cambia nada de la velocidad y la aceleración aparece cuando cambia el módulo o la dirección. Así que este miembro, aquí tenemos m por 0 y m por 0 es 0. ¿Cuánto vale el primer miembro? Pues vamos a ver qué fuerzas actúan. Tenemos en el sentido del movimiento, que es hacia abajo, tenemos P sub X. Y en el sentido contrario al movimiento, la fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento. Pues las positivas son las que llevan el sentido del movimiento. Es decir, tenemos Px menos fuerza de rozamiento menos fuerza aplicada. Y lo traigo aquí y llegamos a esta expresión. ¿Cuánto vale cada una de las fuerzas? Pues veamos, P sub X es esto de aquí, como esto es un triángulo rectángulo, porque esto vale 90 grados, tenemos que este es el cateto opuesto al ángulo, por lo tanto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Cateto opuesto al ángulo es hipotenusa, que es el peso, por el seno del ángulo. Pues peso X es P por seno del ángulo. La fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento. Bueno, la podemos dejar, vamos a verlo con la fuerza de rozamiento tal cual. No hace falta saber, no me dicen el coeficiente de rozamiento, o sea que no la puedo determinar. La dejamos así. Y F me dice lo que vale. Ok. Bien, el peso es M por G. Pues tenemos esto, menos fuerza de rozamiento menos F igual a 0. Y de ahí podemos despejar la fuerza de rozamiento, que es lo único que no sabemos. La pasamos al segundo miembro y tendríamos en el primero M por G por el seno del ángulo menos F igual a la fuerza de rozamiento. Pues sustituimos cada uno de los parámetros por su valor, la M por su valor, G, seno del ángulo, F, y ya sabemos lo que vale la fuerza de rozamiento. Aquí he sustituido
Masa 5 kilogramos, aceleración de la gravedad 9,8 metros segundo cuadrado, seno de 30 grados y la fuerza aplicada es 20 newton. Y haciendo las operaciones obtenemos, bueno, esto es FR, perdón. Tenemos 4,5 newton. Hemos podido obtener. El dato clave en ese apartado es que baja con velocidad constante. Eso significa que la aceleración es cero y ya a partir de ahí pues, hemos podido determinar la fuerza de rozamiento. Aquí tenemos la fuerza aplicada, nos dan su valor, la fuerza de rozamiento que acabo de determinarla, la normal, que sabemos cómo se podía obtener, pero no habíamos determinado exactamente su valor, y el peso, simplemente masa por G. Voy a despejar un poquito esto. Ya estamos en condiciones de calcular el trabajo que realiza cada una de las fuerzas. En general, el trabajo que realiza una fuerza F sería el producto escalar, esto lo he pintado un poco chiquitito, producto escalar de la fuerza por el vector de desplazamiento. Y esto es igual al producto del módulo de la fuerza, el módulo del vector de desplazamiento, que yo he llamado D, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Pues vamos a ir calculándolo. La fuerza F lleva esta dirección y sentido y tiene de módulo 20 newton. D es el módulo del vector de desplazamiento. Si estaba aquí y recorre toda esta distancia, pues es lo que vale, bueno, se supone que parte de aquí, lo que vale la longitud del plano de deslizamiento. Y es algo que hay que calcular. Teniendo en cuenta que esto es un triángulo rectángulo, vamos a ver cómo lo calculamos. Esto es un ángulo recto. Este ángulo lo sabemos y esto es la altura que me la dan, que es 15 metros. Teniendo en cuenta que esto es el triángulo rectángulo, el cateto opuesto al ángulo que es H es la hipotenusa por el seno de este ángulo. Despejamos la D, hacemos las operaciones y obtenemos 30. Así que el plano de deslizamiento mide 30 metros. Y ese es el módulo del vector de desplazamiento. Esto. Así que tenemos, esto es 20 newton por 30 metros por el coseno del ángulo que forman F y el vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento lleva el sentido del movimiento y parte del punto inicial y parte del punto final al que llega. O sea, va dirigido para acá. Mientras que F lleva sentido contrario, es decir, son dos vectores de igual dirección y sentido contrario. El ángulo que forman, por tanto, es 180 grados. Así que aquí tendría que poner 180 grados. El coseno de 180 grados es menos 1. Por tanto, esto da 2 por 3, 6, 600, bueno, menos 600 newton por metro, y eso es julios. Menos 600 julios. Ese es el trabajo que realiza la fuerza aplicada. El hecho de que el trabajo sea negativo, lo que quiere decir es que esa fuerza, en vez de darle energía al cuerpo, se la está quitando. Pasamos al trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. Producto escalar de la fuerza de rozamiento por el vector de desplazamiento. Módulo del primero, módulo del segundo, por el coseno del ángulo que forman. Bueno, aquí no me gusta poner alfa en general. Módulo de la fuerza de rozamiento, pues 4,5 newton. Módulo del vector de desplazamiento, ya lo hemos calculado antes, que era 30 metros. Coseno del ángulo que forman. La fuerza de rozamiento es esta de negro, dirección paralela al plano de deslizamiento, sentido hacia arriba, y el vector de desplazamiento va del punto inicial del cuerpo hacia el punto final. O sea, son vectores que llevan la misma dirección y sentido opuesto. Así que el ángulo vale 180 grados. Coseno de 180, eso es menos 1. Así que es coseno de 180 menos 1, pues menos 4,5 por 30 newton por metro, es decir,
menos 3 por 5, 15, 3 por 4, 12 y una 13, 135 julios. El trabajo que realiza la fuerza de rozamiento sobre el objeto es igual a menos, es decir, al igual que le pasaba a la otra fuerza, no le comunica energía al cuerpo, sino que le quita energía al cuerpo. Ese es el trabajo que realiza la fuerza normal. Es el producto escalar de la normal por el vector de desplazamiento, es decir, módulo de uno, módulo de otro, coseno del ángulo que forman. El vector de desplazamiento hemos dicho que lleva esta dirección y sentido. No lo he pintado, pero a lo mejor se entendería mejor si lo pinto. Bueno, no, en este color no. Lo voy a pintar en morado. Vale. Pues sería desde el punto de partida. ¡Ay! Quiero, a ver, desde aquí hasta aquí. Ese sería el vector de desplazamiento. Mientras que la fuerza normal lleva esta dirección. Forman 90 grados. El coseno del ángulo que forma la fuerza y el vector de desplazamiento, como es el coseno de 90, el coseno de 90 es 0. Cuando un factor es 0, el producto por los otros dos factores pues es 0. Así que esto vale 0. La fuerza normal nunca realiza trabajo porque lleva siempre dirección perpendicular al del movimiento. Y vamos al trabajo de la fuerza peso. Bueno, este se puede hacer de dos formas, pero hay una forma que es muy fácil y es teniendo en cuenta que la fuerza peso, bueno, y es como se debe de hacer cuando se plantea como problema de segundo de bachillerato. Teniendo en cuenta que es una fuerza conservativa, quiere decir que el trabajo que realiza es igual a menos la variación que experimenta la energía potencial gravitatoria del cuerpo, es decir, menos la energía potencial final, menos la energía, bueno, la verdad es que ese paréntesis sobra, menos la energía potencial inicial. ¿Y cuánto varía la energía potencial del cuerpo al pasar de aquí a aquí? Pues lo que varía es mg por lo que varía la altura. Menos mg, la altura. Si la altura inicial es está a 15 metros, la altura final es 0, pues hf menos la altura final es más chica que la inicial. Así que esto le puedo dar la vuelta y quedaría menos, es decir, más hi menos hf. Es decir, 5 kilogramos, 9,8 metros segundo cuadrado por la altura inicial es 15 metros menos 0 metros y esto da 735 newton por metro, es decir, julios. El trabajo que realiza la fuerza peso es 735. Esto está un poquito. Ahora sí. Esos son los 4 trabajos. La fuerza normal no realiza trabajo porque lleva dirección perpendicular a la dirección en la que se produce el movimiento. Estas dos fuerzas realizan un trabajo negativo, es decir, le quitan energía al cuerpo en lugar de dársela. Y el trabajo que realiza la fuerza peso es positivo. Ese sí que es positivo. La fuerza gravitatoria le da energía al cuerpo. Pues ya está, así de fácil.